Este dato se ve como un buen termómetro del estado general del mercado. Todos están ajustando sus estimaciones a la baja en más de un 15%. Por el momento y hasta que tengamos una señal clara, no se ha establecido un piso en el índice del dólar y es probable que podamos seguir cayendo. Hemos tenido otra semana desastrosa para el dólar, una muy buena semana para el euro, el S&P 500 que ha tenido una cierta corrección y un Bitcoin que hasta el momento no se recupera completamente. El día de hoy analizaremos cuáles son los fundamentales más importantes que debes tener en consideración para la siguiente semana, así como también cuáles pueden ser los patrones que puedes utilizar para poder operar. Mi nombre es Isaac Martínez, trader y analista, y te doy la bienvenida al análisis semanal en el canal de X-Chief. Como siempre iniciamos con el calendario económico, no olvides que basamos siempre nuestro calendario en el horario GMT-5, que aplica para Quito, Lima y Bogotá y que se relaciona con la sesión de trading de Nueva York. El calendario económico de esta semana comienza tranquilo el lunes y el martes, pero se activa el miércoles con varias publicaciones importantes. A las 9:15 de la mañana tendremos el PMI manufacturero flash de Francia. Este dato nos da una idea rápida de cómo está yendo el sector manufacturero en ese país. Es importante porque nos indica si las empresas están creciendo o disminuyendo su actividad. A la misma hora también se publica el PMI de servicios flash de Francia, que mide el desempeño del sector servicios, como por ejemplo banca, turismo o comercio. Ambos datos son indicadores tempranos que pueden mover al euro, sobre todo si sorprenden al alza o a la baja. A las 9:30 de la mañana llegan los datos de Alemania con el PMI manufacturero flash y el PMI de servicios flash. Alemania es la economía más grande de la eurozona, así que estos indicadores son clave. Si muestran debilidad, podrían presionar al euro. Si salen positivos, podrían reforzar la confianza en la recuperación económica europea. Luego a las 3:45 de la tarde nos vamos a Estados Unidos con el PMI manufacturero flash. Igual que en Europa, este dato nos indica cómo está funcionando el sector manufacturero estadounidense en este mes. Inmediatamente después se publica el PMI de servicios flash de Estados Unidos. Como los servicios representan una gran parte de la economía de ese país, este dato se ve como un buen termómetro del estado general del mercado. El jueves a las 2:30 de la tarde tendremos los reclamos por desempleo semanales en Estados Unidos. Este informe nos dice cuántas personas solicitaron los beneficios por desempleo la semana pasada. Si las solicitudes son bajas, puede ser una señal de un mercado laboral fuerte, lo que apoya al dólar. Si son altas, puede aumentar la preocupación por la economía. Y eso es lo más importante a seguir esta semana. Estos datos pueden mover los mercados, especialmente si sorprenden, así que conviene estar atentos cerca de esos horarios. Iniciando con los fundamentales más importantes, vemos que los analistas de Wall Street están perdiendo confianza a medida que aumentan los temores sobre el impacto económico de los aranceles. Según una encuesta de Bloomberg, las proyecciones para el S&P 500 a final de año han caído significativamente. El objetivo promedio ahora se sitúa en 6.047, lo que representa una caída del 8% en comparación con el mes anterior. Aunque este nivel todavía implica un potencial de subida del 15% desde los niveles actuales, sería solo un avance del 2.8% en el año, lo que marcaría el rendimiento anual más débil desde 2022. De los 21 estrategas encuestados, 13 recortaron sus previsiones. La más pesimista vino de Dubravko Lakos-Buyash de JP Morgan, quien redujo su proyección en un 20% hasta los 5.200 puntos. También destacaron recortes significativos por parte de Evercore ISI, Oppenheimer, Bank of America y Ned Davis Research. Todos están ajustando sus estimaciones a la baja en más de un 15%. Mientras tanto, el mercado mostró señales mixtas el jueves. Las acciones de Eli Lilly y Apple ayudaron a sostener el S&P 500, pero el sentimiento general fue de cautela. Hubo un pequeño impulso luego de que el presidente Donald Trump hablara de grandes avances en las negociaciones comerciales con Japón y expresara optimismo sobre un acuerdo con China, aunque sin ofrecer detalles concretos. A pesar de ese tono positivo, muchos inversores recortaron sus posiciones de cara al fin de semana largo. El S&P 500 cerró la sesión con una leve subida del 0.13%, mientras que el Nasdaq bajó un 0.13%. En lo que va del año, el S&P 500 acumula una caída del 10.2%, reflejando la creciente preocupación por los aranceles, la incertidumbre en las tasas de interés y las tensiones comerciales globales. Y cambiando de mercados, Bitcoin podría estar cerca de una fuerte volatilidad, ya que los tenedores a corto plazo han comenzado a mover grandes cantidades de monedas. Según datos on-chain de CryptoQuant, se han transferido recientemente 170,000 bitcoins comprados entre 3 y 6 meses atrás, lo que suele anticipar una sacudida en el mercado. Estos tenedores son conocidos por reaccionar rápidamente a cambios en el mercado, generando episodios de venta de pánico. En los últimos días han enviado cerca de 930 bitcoin diarios a exchanges,
exchanges, mientras que los tenedores a largo plazo se mantienen más tranquilos, moviendo unos 529 Bitcoin por día. Analistas aclaran que esta corrección no parece ser una salida masiva del dinero inteligente, sino más bien una reacción de inversores nerviosos a corto y mediano plazo. Con el precio lateralizando y la volatilidad comprimiéndose, un movimiento brusco al alza o a la baja podría ser inminente. Continuamos a analizar los activos más importantes y como siempre iniciamos con el índice del dólar, que es la fortaleza de este activo. Primero recordemos que la semana pasada habíamos hablado de un movimiento posiblemente alcista para poder llegar a generar liquidez o tomar más bien la liquidez de estas dos zonas que están mostradas en los 104.314 y los 104.683. Sin embargo, el precio no tomó esa liquidez, sino que directamente cayó, tal cual les estábamos comentando la anterior semana. Vemos que el precio de la fortaleza del dólar ha llegado a los dos objetivos bajistas que nos habíamos planteado, 100.865 y 100.157. Y al momento vemos que el activo se encuentra en un rango, en un lateral, y esto lógicamente relacionado a que no hemos estado moviéndonos mucho con los últimos fundamentales de esta semana. Hay que entender que si nos dirigimos al gráfico diario con la fortaleza del dólar, vemos que el precio ha tomado liquidez importante que se encuentra en estos mínimos del gráfico diario, y no solo del diario, sino también del semanal, que se encuentran en los 99.57. Y ha seguido cayendo, y a pesar de eso el precio no ha encontrado suficiente liquidez. Si acercamos un poco más al gráfico, vemos aquí un imbalance que nos ha quedado en la zona de los 99, y si lo extendemos probablemente podamos encontrar algo de información que nos pueda guiar a ver si el precio ha rebotado. Y como podemos darnos cuenta, el precio toma este punto del imbalance y empieza a generar un rebote que hasta el momento no se ha confirmado si es lo suficientemente importante como para seguir manteniendo un movimiento alcista. Por el momento y hasta que tengamos una señal clara, no se ha establecido un piso en el índice del dólar y es probable que podamos seguir cayendo. Me gustaría establecer un objetivo en este piso que veo en el gráfico diario, zona de los 97.69, que puede ser un objetivo que podríamos estar llegando a lo largo de los siguientes días, las siguientes semanas, y puede ser una zona muy importante de rebote si esta zona que estamos probando actualmente no es lo suficientemente buena. En cuanto a objetivos alcistas, me gustaría mencionar que tenemos los objetivos que nos ha dejado las últimas zonas de liquidez. La primera que se encuentra en los 99.746 y la segunda que se encuentra en los 100.276. Dos objetivos alcistas que, en el caso de que este imbalance que comenté anteriormente genere suficiente fuerza para poder llegar a ellos y probablemente después evaluar para poder seguir cayendo. Continuamos con el S&P 500. Miren que hemos llegado a absolutamente todos los objetivos bajistas que habíamos dejado. Hasta el último de los objetivos el precio llegó a caer y vemos que en el último, en los 4.845, el precio ha rebotado y a partir de ahí pues ha intentado ganar movimiento alcista. Si se mantiene este rebote, podemos establecer una hipótesis, y esa es que el precio puede que ya haya establecido un piso en los 4.845 aproximadamente. A partir de aquí, si este mínimo no es roto, y mucho más importante, si logramos una ruptura clara de la zona de los 5.786, puede que el precio ya haya establecido un piso y a partir de ahora simplemente nos queda recuperarnos para poder seguir rompiendo máximos. Pero si eso no pasa, mantendríamos la tendencia bajista, lo que significa que el S&P 500 podría seguir cayendo. Objetivos para esta semana me gustaría dejarlos en los máximos que se han generado por parte de la liquidez, una zona clara en los 5.481, una segunda zona en los 5.695, así también como este vacuum block que vemos aquí, que se encuentra con un precio más específico en los 5.565 y por último el último máximo de los 5.786. Personalmente, y recuerden que nada de lo que se explica en este canal forma parte de una recomendación de inversión, sino es más bien una opinión personal. Personalmente opino que el precio podría mantenerse a la baja y habría que tener mucho cuidado de pensar de que el precio puede generar movimiento alcista antes de cumplir con los criterios que les acabo de mencionar. Continuamos con el euro dólar. El precio ha mantenido una estructura alcista, una estructura muy clara, como podemos ver. Precio que sube, genera pequeñas correcciones, sube, genera pequeñas correcciones y se mantiene al alza. Y eso significa que es altamente probable que podamos mantener esta fuerza alcista y que por lo tanto el precio pueda seguir subiendo. Objetivos para el euro dólar, si nos mantenemos con esa misma fuerza, es que podamos llegar a la zona de los 1.14950 y
Probablemente para esta semana también yo dejaría este objetivo que se encuentra en los 1.169. Por otra parte, objetivos bajistas que podríamos considerar para el euro dólar. Veo aquí un pequeño imbalance que se encuentra en esta zona de los 1.1128, zona de los 1.11453 para poder llegar a ese imbalance, y también tenemos algunas zonas adicionales como estos dos imbalances, pero te dejaría como último esta zona de acá que se encuentra en los 1.10115, teniendo la oportunidad de que el precio pueda corregir estas zonas para tomar liquidez y pueda rebotar, pueda seguir subiendo. Y si no, también podría llegar hasta esta segunda zona para poder realizar el movimiento que te estoy comentando. Por último nos queda Bitcoin. No hay mucho de qué hablar con Bitcoin debido a que hemos tenido mucho rango, mucho ruido. Personalmente yo estaría esperando que el precio llegase a romper la zona de los 88.804 antes de seguir generando algún movimiento interesante. Por el momento mantenemos esta oportunidad, o sea, después de que el precio estableció este doble piso, esperamos que el precio pueda generar una recuperación lo suficientemente importante para mantener este movimiento alcista que puede que se mantenga con alta probabilidad para poder seguir subiendo. Si ocurre ese escenario, puede que estemos viendo a un Bitcoin llegando a la zona de los 88.000, rompiendo esa zona y teniendo objetivos en los 92.817 y 95.128 para poder seguir subiendo. Por otra parte, claros objetivos bajistas que yo te dejaría para esta semana, en el caso de que te encuentres bajistas con el precio, dejaría los 83.010 como primera zona bajista. La siguiente la dejaría establecida en este punto del precio, 78.387, y la última que estaría establecida en este doble piso que ya se ha establecido, ¿no? Que se encuentra en la zona de los 74.420. Recuerda que estoy comentándote que ya tenemos criterios para esperar que el precio pueda seguir subiendo. Si bien el precio no ha confirmado a un Bitcoin alcista, porque nos hace falta los criterios que te comenté anteriormente, podemos pensar, debido a las probabilidades, que siempre y cuando el precio no caiga por debajo del piso, del doble piso que te comenté, podamos seguir subiendo con Bitcoin. Como ves, una semana muy interesante con varios activos que podríamos considerar para operar. Ten en consideración que estamos dependiendo mucho de los fundamentales y que tendremos probablemente una semana lenta a pesar de todo lo que estamos viendo, a menos de que el presidente Donald Trump pueda darnos algún otro fundamental con el que pueda generarse mucha volatilidad en los mercados. Espero que la información haya sido de tu utilidad. Si es así, no olvides darle like al video y de suscribirte para no perderte próximos análisis. Y si deseas operar en uno de los brokers más confiables a nivel mundial y también aprovechar bonos que están dirigidos únicamente para los suscriptores de este canal, te dejamos un link en la descripción para que te puedas registrar y también puedas operar los activos que analizamos el día de hoy. Espero verte en una próxima oportunidad. Hasta luego.